¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 171, Miedo. Wow. ¿Así que ese es el tipo de relación que tienen? Utao miró de un lado a otro entre Ye y Furina, tapándose la boca con una mano mientras se reía. Pero admiro la valentía con la que expresas tus sentimientos. Oye, por cierto, Zhongli, ¿qué intentabas decir antes? ¿Furina no es Foukeles? Furina, no eres de los Focalores. Eres la mismísima Arconte Hidro, ¿verdad? Después de un breve silencio, Zhongli pronunció estas palabras. Ajaja, no esperaba que me vieras. Sí, mi verdadera identidad es la diosa de la justicia, Foukeles. Jajajaja. Furina, recién recuperada de su miedo, se rió exageradamente. ¿De verdad lo descubrió? ¿Qué acaba de pasar? ¿Fue Ye? No, está bien. Definitivamente está bien. Mi identidad no ha sido expuesta. No lo está. No lo está. En ese momento, la persona más sorprendida fue sin duda Utao. Rara vez mostrando tal expresión de asombro, miró a Furina con los ojos muy abiertos. ¿Eres el Arconte Hidro? Por supuesto que se sorprendió, era un arconte. Un dios como el mismísimo Rax Lapis. En este mundo, aparte de la gente de Fontaine, nadie podría enfrentarse a una deidad y permanecer tranquilo. Bueno, en realidad, incluso los fontainianos estarían increíblemente emocionados si les concedieran una audiencia con Furina. Los habitantes de Fontaine podían ver a su dios regularmente comprando entradas para la ópera, pero eso solo fortalecía su fe en el arconte hidrográfico, ciertamente no los hacía pensar que su dios era insignificante. ¿Y Liyue? No había comparación. Si bien no era como Mondstadt, donde uno podría no ver al arconte Anemo Barbatos en vida, Liyue solo tenía una oportunidad al año de presenciar la forma divina de Rex Lapis en persona. Utao nunca se había atrevido a imaginar que un día podría hablar directamente con un arconte. Resulta que dos amigos de Fontaine me comentaron que, además de su nombre divino, Foukeles, la Hadro Arcan se conoce más comúnmente como Furina de Fontaine. Zhongli explicó con calma. Sin embargo, solo estaba tanteando el terreno. No esperaba que realmente fueras el arconte Hidro. Mientras hablaba, miró ligeramente hacia su mano derecha, que sostenía una taza de té. Temblaba incontrolablemente. Esto no era miedo. Al contrario, era la consecuencia de que el miedo se desvanecía. Hace apenas unos momentos, las palabras de Zhongli habían quedado completamente congeladas. ¿La razón? Miedo. Miedo abrumador, absoluto. ¿Cómo es esto posible? En ese instante, incluso un pensamiento que al menos pudiera expresar miedo, era imposible de formarse. Era como si su sangre y su alma se hubieran congelado. Todo su cuerpo y mente se habían paralizado por completo, incluso temblar o pensar se había convertido en un lujo. Fue como si el concepto mismo del miedo se hubiera materializado, aplastando por completo todo el ser de Zhongli. No sabía de qué tenía miedo, pero ese terror repentino, surgido de lo más profundo de su corazón, dejó su cuerpo y su alma incapaces del más mínimo movimiento. ¿Qué clase de poder es este? Ahora que el miedo había disminuido, Zhongli finalmente pudo reflexionar sobre la pregunta. Su prueba había tenido éxito, pero el resultado había desafiado completamente sus expectativas. Poseías tal poder que estaba completamente más allá de la imaginación de Zhongli.
Song-li estaba seguro de que su miedo no provenía de ninguna sensación de peligro mortal. Era un terror sin razón, sin causa. Solo pudo concluir que Ye debía poseer algún tipo de autoridad aterradora, una que pudiera evocar miedo por completo en los demás, dominando sus cuerpos y mentes a través de ella. Y era una autoridad a la que ni siquiera él podía resistirse. Tal poder ni siquiera los principios celestiales podrían igualarlo. Si los principios celestiales tuvieran tal habilidad, no habrían caído en el letargo y nadie se habría atrevido a rebelarse. Los principios celestiales eran fuertes, Song-li lo sabía bien. Pero también sabía que no eran ni omniscientes ni invencibles, no eran una existencia a la que no se pudiera oponer ninguna resistencia. Sin embargo, justo ahora, Ye había hecho sentir a Song-li, visceralmente, que era absolutamente incapaz de resistirse. Y eso no era una ilusión. Pero tampoco fue un miedo nacido de una brecha de poder insalvable. No importaba cuán fuerte fuera un enemigo, incluso si fuera verdaderamente invencible, Song-li nunca se habría sentido tan abrumado por el miedo. Si alguien le preguntara a Song-li si temía a la muerte, solo podría responder, no lo sé. Después de todo, en toda su vida, nunca se había encontrado realmente al borde de la muerte. Pero probablemente lo hizo. Porque en este mundo no había ser vivo, ni humano ni Dios, que no temiera a la muerte. ¿No tienes miedo a la muerte? Quienes decían tales cosas eran locos que no entendían la muerte o que ya habían perdido toda razón para vivir. El desgaste de Song-li era severo, pero aún tenía muchos apegos en este mundo que no podía abandonar. Así que, si alguna vez llegara el día en que tuviera que enfrentarse a la muerte, seguramente él también la temería. Pero decir que Song-li le tendría tanto miedo a la muerte que ni siquiera podría moverse, eso era una completa tontería. Incluso los dioses temían a la muerte, pero en sus 6000 años de vida, Song-li nunca había conocido a un solo dios que le tuviera terror. Seguramente no era el único, ¿verdad? A Song-li no le faltaba tanta autoestima. Por lo tanto, si esto era cierto, entonces otra cosa quedó clara: el miedo de Song-li no provenía de una disparidad de poder o de una amenaza de muerte. Era una autoridad. Al mirar su mano ahora firme, la mirada de Song-li era profunda y tranquila. ¿Una autoridad que supera los principios celestiales? ¿Qué clase de existencia es? ¿Por qué ha venido a este mundo? ¿Y por qué sirve a Focal, no a Furina? ¿Y por qué nunca ha revelado tal poder en estos 500 años? Espero que ambos puedan mantener en secreto la visita de Lady Forana al puerto de Liyue para el rito de la linterna. Completamente inconsciente de los pensamientos de Song-li, Ye simplemente estaba preocupada por la exposición accidental de Furina de su identidad como la arconte Hidro y sintió la necesidad de recordarles a Song-li y Utao. Después de todo, la llegada de un dios extranjero a Liyue justo cuando la nación ha perdido a su propio arconte podría provocar una vigilancia excesiva entre los líderes de Liyue. Precisamente para evitar tal situación, Lady Forana ha estado ocultando su identidad. Tenga la seguridad de que no le guarda rencor a Liyue. Ah, no me preocupa eso. Solo estoy un poco emocionado. Utao negó con la cabeza, mirando sutilmente a Song-li y Ye antes de sonreír. Sin Rex Lapis y sin un nuevo arconte aún, si un dios realmente quisiera atacar a Liyue, preocuparse no cambiaría nada. Así que no me molesto con preocupaciones inútiles como esa. ¡Qué interesante! Utao realmente pensó eso ahora. Capítulo 172, Utao, vamos a tener una cita. Después de separarse del arconte Hidro Furina y de Ye, Utao seguía reflexionando sobre lo que había sucedido en la mesa. Para ser honesta, Utao sentía que había captado algo, pero la mayor parte aún se le escapaba. Pero precisamente por eso lo encontraba aún más fascinante. Song-li había sido reprimido. Esta era la primera vez que Utao presenciaba algo así.
A sus ojos, Songli siempre se había comportado con un aire de tener todo bajo control. No importaba la situación, nada parecía perturbarlo, exudaba una inquebrantable sensación de seguridad. Pero esta vez, incluso Songli había sido claramente dominado. Ese hombre llamado Ye. El obispo supremo de Fontaine. Hu Tao no era tonta. A estas alturas, podía adivinar más o menos la identidad de ese hombre. Acompañando al Hadro Arkan en igualdad de condiciones con Songli, de quien se sospechaba que era un adepto, pero reprimiéndolo por completo, la única persona en la que Hu Tao podía pensar era en el legendario obispo supremo de Fontaine. Entonces, ¿el hombre con el que ella había soñado era en realidad alguien de tal estatura? Bueno, sí. Por supuesto. No había forma de que Hu Tao simplemente descartara ese sueño como si nada. Al mismo tiempo, ella nunca creyó que fuera solo una fantasía adolescente. En la comprensión de Hu Tao, no existía ningún fantasma ni monstruo capaz de manipular sueños de forma tan vívida. Olvídense de afectar a alguien como ella, incluso para la gente común, crear un sueño que fusionara la ilusión y la realidad con tanta perfección debería ser imposible. Una vez que una persona se da cuenta de que está soñando, debe despertar. Pero incluso cuando Hu Tao se dio cuenta de que estaba soñando, no pudo liberarse, permaneciendo en un estado semidespierto y semidormido. Dicho sin rodeos, un control tan exagerado de los sueños probablemente solo era posible para un dios. Y quizás incluso eso sea exagerado, aún estaba en debate si los dioses podían realmente hacer semejante cosa. Sin embargo, a pesar de todo esto, Hu Tao había estado convencida desde el principio de que había una mente maestra detrás de todo, alguien que probablemente era un fantasma o monstruo aterrador diferente a todo lo registrado en la historia. O tal vez un yokai, un demonio fuera lo que fuese, definitivamente no era nada bueno. ¿Cuál era el objetivo de este genio? Aparentemente, Hu Tao fingía que nada había pasado, actuando con total indiferencia. Pero en realidad, había estado constantemente reflexionando sobre sus motivos, intentando descubrir su identidad. Ahora, había conocido al hombre de su sueño, el mismo que la había estafado con varias grandes sumas, tratándola como una tonta. Y ahora, estaba prácticamente confirmado, era el obispo supremo de Fontaine. Interesante. Hu Tao realmente pensó eso. Probablemente él era el culpable, ¿verdad? Pero ¿cuál era su propósito al hacerla soñar así? Esto era lo único que Hu Tao aún no podía entender. Especialmente después de confirmar su identidad. Después de todo, el obispo supremo de Fontaine no invadiría sus sueños solo para satisfacer algún capricho lascivo, ¿verdad? Hu Tao confiaba en su belleza, pero este era el obispo supremo de Fontaine, podía tener a cualquier mujer que quisiera. ¿Por qué recurrir a buscarla en sueños? Si se supiera, él sería el humillado. ¿O se equivocó? Quizás no era él. Quizás otra entidad desconocida la hizo soñar con él. Pero eso seguía sin explicar los motivos de esa entidad. Todavía necesito probar las aguas. No se trataba solo de sus propios asuntos. Hu Tao también sentía curiosidad por la extraña tensión entre el arconte Hidrofurina, Songli y Ye. Entonces, al día siguiente, Hu Tao movilizó la red de inteligencia de la funeraria Guanzheng para localizar a Ye y Furina. Bueno, red de inteligencia. Algunos de los rumores que circulaban en el exterior no estaban del todo equivocados. La funeraria Guanzheng no era simplemente una empresa que se dedicaba a organizar funerales. Por supuesto, los funerales eran su principal negocio, y eso era innegable, pero ¿qué clase de funeraria tenía a docenas de consultores a su servicio? La funeraria Guanzheng se estableció durante la Guerra de los Arcontes y ha perdurado durante miles de años desde entonces. A lo largo de milenios,
Mantuvo el equilibrio entre la vida y la muerte, presidiendo los funerales de cada mortal y adepto fallecido en Liyue. Sus raíces se hundían profundamente en la tierra, entrelazadas inextricablemente con todo el pueblo de Liyue. En Liyue, la funeraria Guanzheng era como el aire, desapercibida en la vida diaria, pero omnipresente, apoyando e influyendo en toda la nación de maneras que nadie podía ignorar realmente. Cuando el Yeo Arcan falleció, sin importar cuánto Liyue Kixin quisiera ocultar la verdad y observar en silencio, en el momento en que Zhongli actuó en nombre de la funeraria Guanzheng, los obligó a celebrar primero los ritos funerarios de Rex Lapis. En esas circunstancias, si no fuera por la intervención de la funeraria Guanzheng, Ningguang nunca habría podido organizar el rito de despedida en medio de tanta confusión. Esa era la funeraria Guanzheng. Su actividad principal eran, en efecto, los funerales, pero cualquiera que realmente lo entendiera nunca lo confundiría con una morgue común y corriente. Y tendrían razón. Tras miles de años de desarrollo y su vasta red a lo largo de Liyue, la funeraria Guanzheng tuvo una trayectoria inmensa. Por mucho que sus sucesivos directores priorizaran los funerales como su servicio principal, las ramas que se extendían desde su tronco eran incontables. ¿El ejemplo más sencillo? Su red de inteligencia. Si Utao quería encontrar a alguien en Liyue, esconderse en el desierto no tendría sentido. ¿Y Ye y Furina? Ni siquiera intentaban salir del puerto de Liyue, así que, por supuesto, no podían escapar de la atención de Guanzheng. Fue prácticamente como si Utao dijera, quiero toda su información en 3 minutos, y ella le informó de inmediato de su paradero. Así es, cuando quería, Utao también podía interpretar al director ejecutivo autoritario. Y esta vez hizo algo aún más autoritario. En lugar de llevar a Zhongli con ella, Utao fue a buscarlos ella misma. Cuando llegó, Ye, Furina y Astrea se habían reunido afuera de su residencia alquilada. Furina. Ye. ¿Y Astrea? ¿Por qué estás aquí también? ¿The Director? Al ver a Utao, Astrea inmediatamente retrocedió y se escondió a medias detrás de Ye. Utao parpadeó confundida. ¿Por qué tienes tanto miedo? No voy a comerte. Director, lo siento. Hoy tengo que proteger a Lady Forana, así que no puedo acompañarlo a promocionar nuestros servicios. Acabo de decirte que no expongas la identidad de Lady Forana. Ah. Cierto. Perdón. Director, me equivoqué. No soy Lady Forana, solo Furina. No importa. Solo ten más cuidado. Ye colocó una mano sobre la cabeza de Astrea, preguntándose internamente qué lo había poseído para darle ese tipo de personalidad. Con un suspiro de resignación, se volvió hacia Utao. Director, ¿necesita algo? Utao ignoró a Astrea y en su lugar le dio a Ye una sonrisa satisfecha. Sí, vamos a tener una cita. Astrea, Furina, ¿qué? Capítulo 173. La cita. Espera un minuto. Furina sintió que algo no andaba bien y pidió inmediatamente que se detuvieran. ¿Qué quieres decir con cita? ¿Cómo es que de repente te has convertido en una cita con Ye? Entonces, señora Furina, ¿de verdad tienen esa relación? Utao la miró con exagerada sorpresa, tapándose la boca con un dedo. Así es así, me he pasado de la raya. ¿Qué clase de relación? Furina se sonrojó mientras miraba a Utao con enojo. ¿Quién tiene esa relación con él? Solo es mi subordinado. Bueno, si ese es el caso, entonces no debería haber ningún problema, ¿verdad? Utao se volvió hacia Ye. ¿Y bien? ¿Qué te parece? Vamos a tener una cita. Tú.
Solo te advierto que te arrepentirás de salir con este hombre. Es de los que mejor engañan a las chicas. No te preocupes, estoy completamente preparado para lastimarme. Pero también haré todo lo posible para lastimarlo. Furina realmente estaba empezando a preguntarse si el Feng Shui de Liyue chocaba con el suyo, aunque era de Fontaine y no creía en el Feng Shui, solo en profecías. Ahora lo estaba considerando seriamente. Ayer, después de haberse muerto de miedo, debería haber regresado directamente a Fontaine. Desafortunadamente, incluso ahora, no podía animarse a sugerir regresar. Después de todo, ella fue quien propuso ir a Liyue para el rito de la linterna y ver la cámara de Jade. Si regresaba repentinamente, levantaría demasiadas sospechas. Especialmente delante de Ye. Ya fuera que Ye lo hubiera adivinado o no, Furina no quería mostrar ni la más mínima grieta en su fachada. Este era el tipo de cosas en las que incluso una probabilidad de 1 en 1.000.000 era demasiado arriesgada. Furina se negaba a permitirse siquiera un mínimo de descuido. Y ahora, ella se enfrentaba a esta situación. Aunque Furina y Ye no estaban en ese tipo de relación, por alguna razón, sintió una oleada de ira creciendo en su pecho. Ah, cierto. Probablemente por todas esas veces en el sueño, pero que quede claro, Furina no estaba celosa. Para nada. Solo estaba furiosa porque su guardaespaldas estaba a punto de abandonar su deber de protegerla solo para tener una cita con otra mujer. Eso es todo. Entonces Furina fue directo al grano. Lo siento, director Wu, pero Ye todavía tiene que protegerme. Me temo que no puede acompañarlo a una cita. ¿Pero no está Rea aquí para protegerte? Rea es el subordinado de Ye. Ye es mi subordinado. Así es como funciona. Y fue entonces cuando Ye finalmente habló. Señora Furina, ¿por qué no deja que Rea la proteja hoy? Furina inmediatamente se giró para mirarlo fijamente. ¿Qué? ¿De verdad planeas abandonarme para tener una cita con otra persona? Dejando de lado todo el asunto de la cita, en realidad hay algunos asuntos que me gustaría discutir con el director Wu. Si ya tienes una cita, no necesitas llamarme director Wu. Simplemente Utao está bien. Aún no he aceptado. Señora Furina, no se preocupe. Cuidaré bien de Ye. Me aseguraré de que tenga una cita perfecta. Furina miró fijamente a Utao, sintiendo profundamente como si estuviera siendo objeto de burlas abiertas. Pero antes de que pudiera decir algo más, Ye se volvió hacia Astrea. Lady Furina está ahora en tus manos. En el futuro, esto podría incluso considerarse un mérito para reducir tu sentencia en el tribunal. Ese sí. Obispo Supremo. Astrea se palmeó el pecho y asintió débilmente. Protegeré al Hydro Arcan con mi vida. Es Lady Forana. Sé cierto. Protegeré a Lady Forana con mi vida. Oye, Ye. Furina abrió la boca, luego exhaló y forzó una sonrisa. Bien. Te dejaré descansar un rato. Al fin y al cabo, como arconte, no necesito guardaespaldas. Pero como mi obispo supremo, me sentiría incómodo sin ti. Así que no puedes pasar la noche fuera. ¿Ese señora Furina no es esto un poco inapropiado? Astrea tembló mientras se escondía detrás de Furina, quien seguía cuidadosamente a Ye y Utao desde la distancia. ¿Qué tiene de inapropiado? Solo me aseguro de que mi obispo supremo no sea engañado por alguna chica desconocida. Pero si el obispo supremo se entera. ¿Y qué si lo hace? Soy su Dios. No es como si pudiera golpearme. Él me va a pegar, gimió Astrea, al borde de las lágrimas. Tranquila. Conmigo aquí, no te pondrá ni un dedo encima. Pero. Basta.
silencio. Tenemos que seguir el ritmo. Furina salió de detrás de su escondite y continuó siguiéndolos, moviéndose con exagerado sigilo. Astrea, con los ojos llenos de lágrimas, la seguía. Su terror al obispo supremo se enfrentaba a su deber de proteger al arconte Hidro. Al final, el deber triunfó. Mientras tanto, Ye, aparentemente completamente inconsciente de los dos acosadores detrás de él, estaba disfrutando plenamente de su cita con Utao. El ambiente animado de las calles de Liyue es maravilloso. Casi me hace sentir nostalgia de mi tierra natal. ¿Tu tierra natal? Por lo que dices, supongo que no es ni Liyue ni Fontaine. Correcto. No soy originario de este mundo. Ah, ¿así que eres como el viajero? ¿Viniste de más allá de este mundo? Sí. Caí accidentalmente en este mundo después de sufrir heridas graves. Utao ladeó la cabeza con curiosidad. ¿Tu tierra natal se parece a Liyue? Ye asintió levemente. Aunque la arquitectura de mi tierra natal rara vez conserva este estilo fuera de las zonas turísticas, el ambiente cultural es el mismo. Es un poco difícil de imaginar. Piensa en ello como escuchar una melodía determinada. Incluso si estás en un país extranjero, incluso si nunca has escuchado esa canción en particular, en el momento en que la escuchas, la asocias al instante con Liyue y la reconoces como su música. Eso es la cultura. Ya veo. Entonces, cuando miras a Liyue, ¿te recuerda a tu tierra natal porque sus culturas comparten las mismas raíces? Exactamente. Ye miró a su alrededor, su tono era ligero y casual. Esta atmósfera familiar está moldeada por un origen cultural compartido. Los dos pasearon por las calles, comiendo y charlando, como si estuvieran en una cita real. Bueno, no. Esta fue una cita. Los pensamientos de Utao eran los suyos, pero en lo que a Ye respecta, él estaba tratando esto como una cita en toda regla. No está mal. En cierto modo, había cumplido uno de sus deseos antes del Isekai. Aunque sería aún mejor si Utao cantara la balada Ilichurl para él. Capítulo 174. Diferencias entre Raven y su hermano. Zen realmente tiene un aura extraordinaria. Robin no pudo evitar elogiar a Zen durante su transmisión en vivo. No me extraña que la gente la confunda con una Adeptus. Si la viera en persona, incluso podría pensar que también lo es. Creo que tiene una vibra de Adeptus incluso más fuerte que Cloud Retainer. Al ver este comentario, Raven sonrió. Bueno, es humana. Pero en cuanto a Cloud Retainer, cuanto más la veo, más esa sensación inicial de majestuosidad que me inspiraba ha desaparecido por completo. Se ha convertido en un personaje cómico, no puedo evitar reírme cada vez que la veo. Lo mismo, últimamente realmente me he enamorado de Cloud Retainer. Robin, ¿entonces no habrá un banner largo para Cloud Retainer? No sé nada de eso, pero se lo comentaré a Kiana, dijo Raven riendo mientras controlaba al obispo supremo en el juego. Pero creo que es mejor no hacerse ilusiones. Mi trabajo es ponerle la voz a Furina y encargarme de la producción vocal, no tengo mucha influencia en la historia ni en la planificación de los personajes Jagebels. Por el PV, parece que realmente aparecerá en el juego principal, ¿verdad? Sí, hice trabajo de voz para esta actualización, pero qué voz puse exactamente es un secreto. Cuando comenzó el diálogo, Raven continuó. Furina es la primera arconte que los jugadores conocieron. Incluso antes del lanzamiento del juego, apareció en Reportando a Lady Forana. Y ahora, también será la primera arconte en aparecer en la historia antes del lanzamiento oficial de su nación. Esto demuestra lo especial que es Furina, la arconte Hidro, en la historia de Genshin Impact. Aunque Kiana nunca lo ha dicho abiertamente,
Puedo decir que puso mucho cuidado en el diseño de Furina y no es mi presunción. Era cierto. Aunque Kiana aún no había definido los detalles exactos del personaje de Furina, sutiles indicios dejaban claro que sería un personaje con muchos matices. No me importa cuánto esfuerzo ponga Kiana en Furina, solo quiero saber dónde vive. Sí, yo también. Quiero enviarle algo de cariño. Una mujer que incluso se apuñala a sí misma en la historia cada vez me da más miedo jugar Genshin. El arco de Raiden Shogun ya tenía cuchillos. Ese viejo zorro definitivamente está planeando algo grande para el próximo parche. La historia de Mei y Kiana me destrozó el corazón. Lloré muchísimas veces. En serio, incluso usaron sus nombres reales. ¿No podría Kiana darle un poco de dignidad a Mei? Definitivamente está haciendo esto a propósito, es una venganza contra los jugadores que le enviaron mensajes de odio. Al leer estos comentarios, los labios de Raven se torcieron involuntariamente. Por supuesto, también había jugado Honkai Impact Third, ese pequeño juego secundario. Pero en lugar de llamarlo un juego, Raven prefería pensarlo como una serie animada entregada en forma de juego. Una serie animada que generó expectación y te hizo llorar. Usando la jugabilidad para sumergir a los jugadores y luego golpeándolos con toda la fuerza de un puñetazo emocional al estilo anime, Kiana ni siquiera intentó ocultar su verdadera naturaleza. Tras el lanzamiento de Honkai Impact Third, nadie creía que Kiana fuera una directora de juegos que creaba historias felices y de cuento de hadas. Ahora, todos jugaban a Genshin Impact con inquietud, sin saber cuándo les tocaría el próximo golpe emocional. Y cuando ataca, ataca fuerte. Por lo que Raven sabía, casi todos en Mihoyo, incluida ella misma, habían llorado alguna vez. Incluso Mei rompió a llorar durante una sesión de grabación y el personal casi organizó una protesta masiva contra Kiana. ¿Cómo se le ocurren historias tan desgarradoras? ¿No podemos simplemente disfrutar del juego en paz? Si quieres enviarle mensajes de odio a Kiana, adelante, te apoyo. Pero deja de enviarlos a la empresa. Cargar con todos esos paquetes es agotador. Como una de las víctimas, Raven no iba a defender a Kiana, pero tampoco quería verse envuelta en las consecuencias. Cargar con esos paquetes era realmente agotador. Por supuesto, tampoco iba a revelar la dirección de Kiana. Si la gente la quería, tendrían que encontrarla a ellos mismos. Lástima para ellos, ni siquiera los hackers pudieron ayudar, porque el hacker más poderoso del mundo trabajaba en Mihoyo. La información personal de todos estaba completamente segura. Robin, algunos medios dicen que donas todas tus ganancias a la caridad, ¿es cierto? Al ver este comentario, Robin parpadeó sorprendida. Ella nunca había respondido a ese tipo de preguntas antes y siempre se negaba a conceder entrevistas sobre el tema. Robin creía que lo que hacía era simplemente lo que cualquier persona capaz debería hacer. Si carecía de los medios, obviamente no podría hacerlo. En otras palabras, simplemente resultó ser alguien con la capacidad de ayudar, así que hizo lo que cualquiera en su posición podía hacer. Eso fue todo. Como tal, no era algo que valiera la pena alardear o publicitar. Ella prefería alardear de su canto, eso era algo de lo que estaba genuinamente orgullosa. Por otra parte, el hermano de Raven también había prohibido a los medios de comunicación publicar sus actos caritativos desde la infancia, aunque sus razones diferían de las de ella. Lo que hizo Raven era algo que muchas personas capaces podrían hacer, pero la mayoría decidió no hacerlo. Su hermano sabía perfectamente que sus acciones solo provocarían resentimiento en los demás. Muchas personas ricas hacen obras de caridad, pero ¿cuántas donarían el 99% de su riqueza, o incluso toda, si solo tuvieran 1.000.000 a su nombre? Incluso de niña, cuando Raven solo tenía dinero para gastos y ningún ingreso propio, donaba hasta el último centavo. No necesitaba dinero para vivir bien,
así que ¿por qué no dárselo a quienes sí lo necesitaban? Esa simple mentalidad la acompañó durante su infancia. Tras dejar su hogar y unirse a Miollo, Robin continuó donando todo lo que no le alcanzaba para vivir. Esta generosidad se había convertido en su estilo de vida. A la propia Robin no le importó mucho. Por supuesto, ella nunca obligó a otros a hacer lo mismo. No era una niña ingenua. Cada uno tenía su propia forma de vida, y Robin no era tan tonta como para exigir que los demás se ajustaran a sus creencias, que los fuertes debían ayudar a los débiles como algo natural. En cambio, predicó con el ejemplo, influyendo gradualmente en quienes la rodeaban. Paso a paso, esperaba difundir sus ideales, reuniendo a personas con ideas afines hasta que, un día, todos los que tuvieran los medios pudieran trabajar juntos para hacer del mundo un lugar mejor. Esa era la convicción de Robin. Y también fue la razón principal por la que su hermano prohibió que los medios cubrieran sus hechos. Robin evitaba la publicidad simplemente porque no veía motivo para presumir, solo la incomodaría, como si estuviera presumiendo. Dicho esto, tampoco creía que fuera algo que ocultar. Al fin y al cabo, no era vergonzoso. Pero en ese sentido su hermano la consideraba demasiado ingenua. A veces, el odio surge de la pura inseguridad y los celos. Es la naturaleza humana. Aquellos atrapados en la oscuridad resentirán a aquellos que brillan demasiado, aquellos que hacen que sus propias sombras parezcan aún más oscuras en comparación. Los desdichados no aspiran a ser héroes. En cambio, aprovechan cualquier oportunidad para calumniarlos y atacarlos. Saben que nunca podrán ser héroes y por eso anhelan derribarlos, manchar su gloria, porque sólo así sus corazones retorcidos pueden encontrar satisfacción. Tal es la fealdad de la naturaleza humana. Robin no ignoraba los defectos de la humanidad, pero prefería centrarse en su lado bueno. Su hermano, sin embargo, siempre esperaba lo peor. Por lo tanto, suprimió la cobertura mediática de los hechos de Robin para protegerla. Y fue aquí donde sus ideales chocaron más severamente. Al igual que Robin, su hermano consideraba un deber proteger a los débiles. Pero comprendía la oscuridad de la humanidad, la mezquindad de la naturaleza humana y cómo los débiles seguían siendo débiles precisamente por su pequeñez e impotencia. Para protegerlos, para guiarlos correctamente, debían estar a su alcance, constantemente bajo su influencia. El control era un requisito previo para la protección. Esta diferencia de filosofía había provocado muchas discusiones entre los hermanos aunque nunca dañó su vínculo. Ninguno estaba de acuerdo con los métodos del otro y ambos habían chocado por sus desacuerdos. Sin embargo, ninguno obligó jamás al otro a someterse. No se necesitaba aprobación. Cada uno seguiría su propio camino, dejando que los resultados demostraran quién tenía razón al final. Espera, ¿a dónde se fueron mis pensamientos? ¿Estaba extrañando a mi hermano? Robin suspiró por dentro y luego se concentró nuevamente en el juego. De cualquier manera, era mejor ignorar ese comentario anterior. Después de todo, hablar de ello sería como alardear, y eso realmente la hacía sentir incómoda. Lo estás viendo en su audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 175. Admito mi error. Naturalmente, Ye sentía curiosidad por Utao. Por un lado, era porque era guapa. Por otro, también era porque era guapa. Y, por último, claro, era porque era guapa. Es broma. Ye no era el tipo de hombre tan cegado por la lujuria que solo podía ver su rostro y nada más. Como mínimo, el hecho de que Utao pudiera permanecer tan tranquila y serena a su alrededor fue suficiente para sorprender a Ye. El carácter de una persona no podía juzgarse completamente con base en la información obtenida de un juego. Ye no fue tan insensato como para hacer algo así. Por lo tanto, encontrar una oportunidad de conocer a Utao más profundamente era inevitable para Ye.
Al mismo tiempo, había otra razón. Hace 5 siglos, Ye intentó liberarse de sus ataduras y abandonar el mundo Honkai, pero fue interceptado por 15 eones fuera del mundo. Esta fue la razón principal por la que permaneció gravemente herido hasta el día de hoy. Su fuerza disminuyó hasta el punto en que ni siquiera podía compararse con los arcontes veteranos de Teyvat como Raden Shogun o Morax. Entre quienes lo interceptaron, 3 eones le habían infligido las heridas más graves. Las cicatrices que le dejaron aún le dolían levemente, lo que hacía que Ye ansiara especialmente la oportunidad de devolverle el favor. Ni siquiera sería preciso decir que fue descuidado en esa batalla, pues Ye sentía que había sido bastante cauteloso. Como un simple emanador que ni siquiera había alcanzado el nivel de un eón, había pasado miles de años preparando contraataques contra los eones antes de intentar escapar, solo para encontrarse con 15 eones esperándolo afuera. Ni siquiera podía estar seguro de si eran solo 15. Al principio, había sido 1, luego 3, luego 5, luego 10, y finalmente 15 si había 20 o 30 más. Ye no tenía ni idea. Lo único que sabía era que esa gente debía de estar loca. Si no fuera por una pizca de autoconciencia, Ye podría haberse preguntado si de alguna manera, sin saberlo, se había convertido en un eón. En cualquier caso, entre los 3 eones que le habían infligido las heridas más severas, uno de ellos se llamaba Utao. No solo el nombre, incluso su apariencia era idéntica a la de Utao. O quizás fue la propia Utao. Por supuesto, esto no fue particularmente sorprendente. Después de todo, ya fueran eones o arcontes, todos eran trascendentes que se habían liberado de mundos de fantasía. Cada eón y arconte tenía un origen, así que no era sorprendente que uno de los eones fuera un Utao del mundo de Genshin. Sin embargo, los pensamientos errantes de Ye se disiparon. Decidió dejar de lado asuntos completamente irrelevantes para el presente y concentrarse en disfrutar de su cita con Utao. Por cierto, desde que te vi por primera vez, había algo que quería preguntarte, dijo de repente Utao mientras contemplaban el mar junto al puerto. Ye se giró para mirarla, esperando su pregunta. ¿Usaste algún tipo de arte adeptal de caminar en sueños en mí? No. Lo negó firmemente, sin dudarlo, diciendo la verdad absoluta. Utao se protegió los ojos con una mano mientras miraba a lo lejos, sonriendo con indiferencia. ¿En serio? En realidad. La respuesta de Ye fue firme, sincera y decidida. Entonces déjame reformularlo, ¿alguna vez has soñado conmigo? Respondiste con sinceridad otra vez. Anoche, de hecho. Tu belleza me impresionó profundamente. Espero que me perdones por eso. Oh, cómo se esperaba de este maestro del salón. Tras decir eso, Utao no insistió más. En cambio, se giró hacia Ye con los ojos brillantes de diversión. Eres el legendario obispo supremo de Fontaine, ¿verdad? Ye asintió levemente. Sí. Por favor, no lo digas. Así que así es como se ve el obispo supremo. No está mal. Se ajusta a lo que imaginaba. Mientras hablaba, Utao dio un paso adelante, incorporándose ligeramente sobre las puntas de los pies para encontrarse con la mirada baja de Ye. Sus rostros estaban cerca, sus respiraciones se mezclaban. Entonces, de repente sonrió y dijo: De hecho, yo también soñé contigo anoche. Por un momento, Ye casi perdió el control de sus emociones. No me malinterpretes, no era la urgencia de agachar la cabeza un poco más y besar esos tiernos labios justo delante de él. No, era la abrumadora cantidad de cosas que pasaban por su mente. Espera, ¿qué? ¿Qué acabas de decir? ¿Lo repites? ¿También soñaste conmigo anoche? ¿Fue solo un sueño común y corriente, o me estás tomando el pelo al decir que soñaste conmigo? O, peor aún,
¿Acaso sin nombre me ha engañado por completo todo este tiempo? ¿Sigo en un sueño compartido? Esto no estaba bien. Para nada bien. Totalmente mal. Si no fuera por el impecable control de Ye sobre sus expresiones faciales, habría estado completamente condenado en ese mismo momento. ¿Esto nunca va a terminar? ¿De verdad tengo que ir a lo seguro y abandonar este método para aliviar el estrés por completo? Si no, es solo cuestión de tiempo antes de que algo salga terriblemente mal. Su corazón lloró amargamente, pero en la superficie, Ye permaneció perfectamente sereno. Arreglaría las cosas con Sin Nombre esta noche. Por ahora, tenía que limar asperezas con Utao. ¡Qué honor! Parece que mis sentimientos no son unilaterales después de todo. Es cierto, yo también estoy sorprendido. ¿Pero no crees que esto es un poco dema? Los ojos de Utao se abrieron en estado de shock. Ye bajó la cabeza y selló sus labios, cortando lo que fuera que ella estaba a punto de decir. No puedo oírlo, no puedo oírlo, no puedo oírlo. Cuando Ye finalmente se apartó, su expresión era tranquila, su voz tierna mientras murmuraba. Ya que ambos sentimos lo mismo, Utao, ¿podrías? ¿Qué están haciendo ustedes dos? El repentino grito ensordecedor interrumpió las palabras de Ye y finalmente le recordó. Ah, cierto. Me olvidé de los dos que nos seguían. Furina se abalanzó furiosa, agarró a Ye por el cuello y lo tiró a un lado, con los ojos encendidos de rabia. ¿Cuántos años tienes? ¿No tienes vergüenza? ¿Qué tiene que ver la edad con el amor?, replicó Ye indignado. El amor trasciende la edad. ¿Y qué si soy un poco mayor? Claro, no soy exactamente joven, pero mi corazón sigue siendo joven. No menciones la edad en el mundo 2D, ¿entiendes? Su corazón había sido profundamente herido. ¿Necesito que me recuerdes mi edad? ¿Pero qué importa? ¿Qué tiene de malo ser mayor? ¿Ser mayor significa que no merezco buscar la felicidad? Furina lo miró con los ojos entrecerrados y apretó los dientes. En ese caso, hablemos de cómo también soñé contigo. ¿Te importaría explicarlo? Señora Furina, lo entiendo. Reflexionaré sobre mis acciones. Debería considerar seriamente la diferencia de edad entre Utao y yo. Me avergüenza intentar ser una vaca vieja que come hierba tierna. Merezco morir. Lo siento. Creo que realmente no merezco buscar la felicidad. Capítulo 176. Una elección sin elección. Al ver cómo Furina se llevaba a Ye a la fuerza, Astrea la siguió apresuradamente. Sin embargo, Utao no los persiguió. En cambio, se quedó quieta, tocándose los labios, con el rostro ligeramente ruborizado. Ella admitió que, después de darse cuenta de lo que había sucedido, su corazón realmente estaba acelerado. Era diferente del sueño, después de todo. El sueño se había sentido real, pero desde una perspectiva consciente, Utao en el sueño siempre había estado en un estado medio despierto, medio dormido. Sabía lo que hacía y, tras despertar, lo recordaba todo con claridad. Sin embargo, durante el sueño, aún tenía una sensación vaga e irreal. Su cuerpo estaba fuera de control, su mente estaba fuera de control, sin importar cuán claramente recordara los eventos del sueño después, Utao aún podía mantener una calma distante, como si estuviera observando desde lejos. Pero justo ahora era diferente. Ese sentimiento, aunque fue solo un roce de labios, la sensación que se extendió desde allí y cubrió todo su cuerpo dejó el corazón de Utao latiendo con fuerza incluso ahora. Sus emociones nerviosas eran difíciles de reprimir. Se había sobreestimado a sí misma. Utao había pensado que podría manejar esto con calma, pero la verdad demostró que cuando se enfrentaba a una situación así, simplemente no podía mantener la compostura. Incluso Utao, en cierto modo, era solo una chica común después de todo.
Aún así esa actitud de ahora fue realmente extraña. Después de permanecer allí perdida en sus pensamientos por un rato, Utao se dio la vuelta y se dirigió a casa. Mientras tanto, de vuelta en el apartamento alquilado, Ye estaba a punto de arrodillarse ante Furina para disculparse. ¿Arrodillarse ante un superior para admitir una falta no era perfectamente normal? Nada de qué avergonzarse, ¿verdad? Extremadamente común, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si me arrodillo? ¿Arrodillarme? ¿Arrodillarme? De verdad que me arrodillé. Rea, vigila la puerta de afuera. No escuches a escondidas. Sí, señora Furina. Astrea no se atrevió a mirar a Ye y desapareció de la habitación en un instante. Y así, en la habitación solo quedaban un hombre y una mujer solitarios. No, un dios solitario y un mortal. Está bien, explícate. Veamos cómo piensas salir de esto. Furina cruzó las piernas, su aura intimidante. Ye, por supuesto, era naturalmente lo suficientemente culpable como para querer arrodillarse, pero logró mantener una expresión tranquila. En realidad, soy inocente. Bueno, no del todo, pero es una larga historia. No hay problema. Tengo mucho tiempo para escuchar. Y luego empezó todo con el día en que de repente gané un dedo de oro. ¿Dedo de oro? Lady Furina, ¿ha leído las novelas ligeras de Inazuman? Un dedo de oro se refiere a una habilidad increíblemente poderosa que el protagonista obtiene repentinamente y que le permite ascender paso a paso hasta la cima de la vida. Eso es lo que significa. Entonces, ¿estás diciendo que te convertiste en el protagonista? No sé si me convertí en protagonista o no. Pero de repente adquirí un dedo de oro, la capacidad de construir libremente mis propios sueños. Ah, ya veo. Dilo sin rodeos, puedes entrar en los sueños de los demás y manipularlos a tu antojo. Señora Furina, si dijera que no tenía idea de que los sueños podían conectarse con los de otros al principio, ¿me creería? No. Me lo imaginé. Pero aún así tengo que decir que es la verdad. Oh, no te creo. La expresión de Furina permaneció vacía. De todos modos, debiste haberlo pasado muy bien últimamente, ¿eh? Señora Furina, hablemos de otra cosa. La cámara de Jade pronto estará completamente reconstruida, y una vez terminada, Ocial sin duda aparecerá. Cuando llegue el momento, intervendré para ayudar a Liyue. Dime, aparte de mí y Utao, ¿a cuántas otras chicas has intimidado en sus sueños últimamente? Señora Furina, Ningguang no es alguien a quien subestimes. Creo que ya sabe de nuestra presencia en Liyue. ¿No debería hacerle una visita formal? Ningguang es definitivamente uno de ellos, ¿verdad? ¿Qué pasa con Sangonomiya Kokomi? ¿Kamisato Ayaka? ¿Clorinde? ¿Ganyu? Señora Furina, ¿ha oído hablar de Jung-Jin? Es la cantante de ópera más famosa del puerto de Liyue. Esta vez actuará en la cámara de Jade. No nos la podemos perder. Sí, la cantidad de chicas a las que has intimidado en sueños ya debe ser de 3 dígitos, ¿verdad? ¿O incluso el cuádruple? En absoluto. Finalmente, Ye no pudo soportarlo más y refutó con firmeza. Si Furina seguía insistiendo, quién sabe en qué clase de monstruo lo convertiría. ¿2 dígitos? Yo espera, déjame contar. 1, 2, 3, 4, 10, 15, 17, 20, 33. Después de contar, Ye se enderezó, justo e inflexible. En absoluto. ¿Los contaste mentalmente? No. Sí que lo hiciste. Confiesa que ni siquiera recuerdas con cuántas chicas te has acostado, ¿verdad? Por lo menos, no he hecho bullying de 3 dígitos en sueños.
En cuanto a la realidad, ¿qué sentido tiene recordar cosas de hace 5 años? Han pasado 500 años. Lo pasado, pasado está. No lo menciones. Ya me he reformado. Suspiro de todos modos, ya no tienes permitido hacer esto. Furina dejó a un lado su ira, dejando escapar un suspiro de impotencia. Ante esto, Ye dudó. ¿Puedo hacer un último esfuerzo? Quiero intentarlo una vez más a ver si puedo mantenerlo en modo de un jugador. Es demasiado relajante, no puedo evitarlo. Si de verdad necesitas este método para aliviar el estrés, entonces sigue soñando conmigo. Eres mi obispo supremo. Como tu Dios, puedo tolerarte. Pero no puedes intimidar a otras chicas. Al observar a Furina, con su rostro rojo mientras se daba la vuelta y hablaba con una voz cada vez más suave, Ye realmente estaba en un dilema. Furina quería que abandonara un bosque entero por un solo árbol. ¿Era ese tipo de hombre? ¿De verdad podría hacer algo así? Un solo árbol es lo que deseo, pero un bosque entero también es lo que deseo. Renunciar a un bosque por un árbol, ese no es el estilo de Ye en absoluto. Un solo árbol oculto dentro de un bosque, reclamado todo a la vez, ese es el estilo de Ye. Pero en esta situación, no había espacio para que Ye tomara su decisión adulta de quererlo todo. La intención de Furina era clarísima, lo que Ye había hecho era, a sus ojos, un crimen absoluto. Aunque aún no existiera tal ley, si Ye seguía discutiendo, Furina sin duda la añadiría al código legal de Fontaine y aplicaría un castigo divino como diosa de la justicia. Sin embargo, si Ye admitía sus errores y se reformaba, Furina estaba dispuesta a sacrificarse, permitiéndole seguir usándola, y solo a ella, en sueños como una vía de escape para el estrés. Ante este ultimátum de dos opciones de una diosa tan misericordiosa, Ye no tuvo elección alguna. Capítulo 177. El árbitro que actúa por el cielo. Al final, Ye no tuvo más remedio que obedecer las órdenes de Lady Forana y regresar a su habitación completamente abatido. Se acabó. Desaparecido. Todo se ha ido. Mi bosque, a partir de ahora todo desaparecerá. El dolor en su corazón era indescriptible. Sintió ganas de ahogarse en alcohol, aunque en realidad no era tan malo. Después de todo, Lady Forana era muy misericordiosa. Aún podía soñar con ella en el futuro para aliviar su estrés mental. E incluso podría hacerlo en el modo multijugador. Pero había solo un pequeño arrepentimiento. Y eso fue Furina, solo mirarte lo hace bastante obvio, pero si todavía no lo entiendes, entonces echa otro vistazo a Foukeles, ese pecho completamente plano suyo es prácticamente una pasarela certificada. Incluso podría rivalizar con Naida en ese aspecto. No es que a Ye le importara demasiado el tamaño en ese aspecto, de hecho, él era más bien un ejemplo de todos modos, el punto es Ye todavía era un hombre con ciertos estándares, ya sabes. Ese aspecto todavía le resultaba muy atractivo. Sin mencionar que Lady Forana ni siquiera era del tipo Loli, tenía la figura de una mujer joven. Adiós, Amber. Adiós, Barbara. Adiós, Lisa. Adiós, Jan. Adiós, Fizzle. Adiós, Mona. Adiós, Eula. Adiós, Rosaria. Adiós, Sacarosa. Adiós, Noelle. Adiós, Beidou. Adiós, Ganyo. Adiós, Utao. Adiós, Kekin. Adiós, Ningguang. Adiós, Zen. Adiós, Yanfei. Adiós, Yelan. Adiós, Gison. Adiós, Radn Shogun. Adiós, Radnia. Adiós, Makoto. Adiós, Yaemiko. Adiós, Ayaka. Adiós, Kokomi. Adiós, Yoimiya. Adiós, Kuhou Sara. Adiós, Kuki Shinobu.
Adiós, Kirara. Adiós, Chiori. Adiós, Candes. Adiós, Deya. Adiós, Nilo. Adiós, Farusan. Adiós, Laila. Adiós, Rukadevata. Adiós, Navia. Adiós, Clorinde. Adiós, Charlotte. Adiós, Chebreuse. Adiós, Arlequín. Adiós, Kiana. Adiós, May. Adiós, Bronja. Adiós, Imeco. Adiós, Terice. Adiós, Fuhua. Adiós, Yae Sakura. Adiós, CL. Adiós, Durandal. Adiós, Elicia. Adiós, Mobius. Adiós, Aponia. Adiós, Bilubé. Adiós, Callen. Adiós, Raven. Adiós, Asta. Adiós, Fusuan. Adiós, Erta. Adiós, Jade. Adiós, Kafka. Adiós, Kinke. Adiós, Raven. Adiós, Ruan Mei. Adiós, Sparkle. Adiós, Susan. Adiós, Tinjun. Adiós, Sueyi. Adiós, Yukong. Adiós, Lumine. Adiós, Naida. Espera, no, ella no, pero aún así, adiós, Naida. Parece que nunca estuvimos destinados a estar juntos. Con tanta tristeza en su corazón, Ye se acostó en su cama y se quedó dormido. Esta vez, sin embargo, no se lanzó directamente al asunto principal. En cambio, invocó a Sin Nombre y contempló a la etérea chica frente a él, lamentándose: Sin Nombre, estoy tan decepcionado de ti. La niña parpadeó, ladeando la cabeza. Padre, ¿qué pasa? Mientras hablaba, el paisaje onírico blanco se transformó en una llanura cubierta de hierba y una mesa redonda con 2 sillas apareció entre ellos. Ye tomó asiento sin contemplaciones y preguntó sin rodeos. Seamos honestos, he estado soñando con juegos multijugador todo este tiempo, ¿no? Sí, padre. ¿Por qué? ¿No dije antes que no quería más sueños multijugador? Porque pensé que a papá le gustaría. Y también lo he dicho antes, solo porque te guste algo no significa que debas hacerlo. Porque así es más beneficioso para papá. La chica se sentó frente a él, sus pálidos labios se separaron ligeramente mientras su voz onírica resonaba suavemente. Padre, me desperté un poco tarde. Nunca esperé que te vieras envuelto en una situación tan grave, lo siento, padre. He estado repasando tus recuerdos todo este tiempo. Ye dejó de regañar a Sin Nombre. En cambio, cruzó la pierna derecha y la miró con los ojos entrecerrados. Tras un largo silencio, finalmente habló. ¿Qué encontraste en mis recuerdos? Todo. Aunque no sé cuánto es real, ya que si hablamos de padre, ni siquiera los recuerdos más creíbles son fiables. Pero hay algunas cosas que sé que son ciertas. Su voz se desvaneció como la niebla mientras continuaba. Por ejemplo, los soberanos de fantasía. Respondió Ye con indiferencia. ¿Y qué sabes de ellos? Sé que todos son verdaderos monstruos. Desafían la voluntad del mundo con la suya, usurpando su autoridad. En cierto sentido, todos son avatares del mundo mismo. Dentro de este reino llamado fantasía, son, en la práctica, deidades omniscientes y omnipotentes. Incluso cada palabra que digamos ahora, cada pensamiento en nuestro corazón, lo sabrán todo. Padre, ser el blanco de estos soberanos es realmente un asunto problemático. ¿Es necesario decir eso? Lo que no sé es por qué me tienen en la mira. Nunca los he provocado ni los he mirado. Primero, me arrastraron a este mundo por un juego inexplicable, solo para darme cuenta después de que el juego en sí parecía completamente irrelevante, lo que realmente importaba era yo.
Ye siempre supo que le ocultaban muchas cosas. Al fin y al cabo, la otra parte nunca se molestó en ocultar su secreto, diciéndole directamente, no quiero decir nada. En tales casos, Ye nunca insistió. Al final, hacer su trabajo no requería que conociera los secretos de su jefe. Solo tenía que cumplir con sus obligaciones. Y así, Ye llevó a cabo su trabajo con temor, aferrándose a la esperanza de que algún día podría regresar a casa, solo para terminar así. Ya se había dado por vencido. Estaba listo para tomar la vía rápida y quedarse en Teyvat para siempre. Iba a retirarse en Fontaine. Volviendo al tema. ¿A qué te refieres con que los sueños multijugador son más beneficiosos para mí? Padre, ¿cuánto sabes sobre los 16 soberanos de fantasía? ¿No has visto ya mis recuerdos? Todavía necesitamos tener una conversación adecuada para avanzar con el tema, ¿no? Al ver a Sin Nombre sonreír deliberadamente con dulzura, Ye suspiró suavemente. No me interesan, así que solo sé que son mujeres y reconozco algunos nombres. Realmente no tenía ningún interés. Soberanos o no, Ye no tenía ningún deseo de aprender sobre panteones hostiles. Después de todo, ya sea que los entendiera o no, eso no cambiaría su deber de asegurar victoria tras victoria en el juego. Y luego lo jodieron aquellos que no siguieron las reglas. Si hubiera sabido que esto sucedería, bien podría haber investigado un poco de antemano, aunque el resultado final probablemente hubiera sido un rotundo no quiero decirlo. No había otra opción. Ye no era un dios supremo, incluso en su apogeo, solo era un dios supremo, incapaz de recorrer mundos libremente ni navegar por el mar de fantasía. Por lo tanto, su conocimiento de otros panteones se limitaba a lo que le contaban sus superiores y a los pocos oponentes que encontraba en el juego. Y su superior era una experta en resolver acertijos. No, en realidad, ni siquiera lo era. Los acertijos habrían sido mejores, Ye era buena resolviéndolos. Ni siquiera se molestaba en expresar las cosas crípticamente. Cada pregunta era respondida con un, no quiero decirlo. Honestamente, a veces cuando Ye no podía resistirse a azotarla, no era su culpa, era solo que no hacerlo hubiera sido insoportable. Entonces, padre no sabe quién se encuentra entre los 16 soberanos, ¿verdad? No. Entonces, ¿cuál es tu punto? Padre, entre los 16 soberanos de fantasía, hay uno conocido como el árbitro que actúa por el cielo. Ella proviene de este mismo mundo en el que ahora resides. Oh. Ante la revelación de Sin Nombre, Ye ni siquiera pestañeó, respondiendo con total indiferencia. Anotado. Esto era completamente irrelevante. Lo que importaba ahora era... Bien, basta de digresiones. Esta noche debo reclamarle a Lady Forana la deuda de mi bosque perdido. Capítulo 178. Un recordatorio. Señora Furina, Su Excelencia el Obispo Supremo, he estado ocupada con asuntos recientes y, por lo tanto, no he podido presentarle mis respetos hasta ahora. Le pido disculpas por la descortesía. Quien pronunció estas palabras no fue otro que Ningguang, el Tianquan de Kixin de Liyue. Justo la noche anterior, Ye había desahogado su furia por haber perdido un bosque en un sueño con Furina. Y ahora, temprano a la mañana siguiente, Ningguang llegó a su puerta junto con Keqin. Estaba clarísimo, ella conocía la verdadera identidad de Furina. Bueno, Ye nunca había esperado que la identidad de Furina permaneciera oculta para Liyue Kixin en primer lugar. Utao era una cosa, la magnitud de los negocios de la funeraria Wanzeng significaba que tenía pocos motivos para preocuparse por asuntos internacionales, ni interés alguno en hacerlo. Pero si los Kixin de Liyue ni siquiera conocían el nombre del arconte Hidro de Fontaine, serían el hazmerreír. Anteriormente, los Kixin habían estado completamente ocupados preparándose para la batalla contra Beist. Por otro lado, la llegada de un arconte extranjero sin duda los había inquietado,
lo que los impulsó a observar la situación primero. Sobre todo porque el arconte extranjero que llegó a Liyue no era otro que el dios de la justicia, quien, según rumores, incluso pretendía poner a juicio a otros dioses. Jajajaja. Nunca pretendía ser el ridículo. Simplemente escuché que el rito de la linterna de Liyue era fascinante, así que vine a disfrutarlo. Furina se rió alegremente, con el ánimo en alto. Debes ser Ningguang, ¿verdad? Nada mal. Para ser un simple mortal, tu porte tiene un toque de ese conjunto de rasgos. Me halagas, Lady Forana. No me atrevo a compararme con el presidente del Tribunal Supremo de Fontaine. Por lo que Ningguang sabía, el juez principal de Fontaine ese conjunto de rasgos era un ser distante y trascendente, similar a un adepto, muy parecido al obispo supremo. De hecho, se decía que su destreza en combate individual rivalizaba con la de un dios, superando incluso al obispo supremo. Se rumoreaba que los heraldos Fatui habían recibido autoridad divina de la zarina de Snezhnaya. Sin embargo, incluso entre tan formidables heraldos, solo los dos principales podían competir codo con el presidente del Tribunal Supremo. Ningguang no carecía de autoconciencia. En todo caso, ella siempre había sido la más consciente de sí misma de todas. Para los débiles que se enfrentan a los fuertes, el mayor peligro nunca fue su propia debilidad, sino su incapacidad para reconocerla. Solo con suficiente autoconciencia, con una clara comprensión de la brecha de fuerza, podría el débil albergar incluso la más mínima posibilidad de superar al fuerte. Ningguang nunca se creyó rival para el obispo supremo de Fontaine. Y, sin embargo, desde niña, nunca abandonó la convicción de que algún día desafiaría esa leyenda y juraría salir victoriosa. Con ese pensamiento, Ningguang volvió su mirada hacia el obispo supremo sentado frente a ella. Solo aquellos que reconocen su debilidad pueden esperar derrotar a los fuertes. Solo aquellos que reconocen su locura pueden esperar superar a los sabios. Ningguang sabía que era débil. Sabía que era una tonta. Pero el débil puede vencer al fuerte. El necio puede superar al sabio. Entonces, ¿por qué esa persona no puedo ser yo? Cada vez que este pensamiento cruzaba por su mente, el corazón cansado de Ningguang se reavivaba con espíritu de lucha. Esta vez no fue diferente, sus ojos prácticamente brillaban mientras miraba al obispo supremo, poniendo instantáneamente a Furina en alerta máxima. Esta mujer también debe ser una de las antiguas llamas de Ye en sus sueños. Si no, ¿por qué lo miraría así? Bien, ya nos conoces. Debes tener mucho que atender, Beist y todo eso, así que deberías regresar pronto. Ningguang y Keqing se tensaron. Como era de esperar de un dios. Pero claro, se trataba de la Hadro Arkan. No había forma de ocultarle el estado de los mares. Con eso en mente, no vieron motivo para demorarse. Esta reunión había confirmado que el arconte Hidro parecía no albergar rencor hacia Liyue, lo cual bastó para tranquilizarlos. Así pues, se marcharon pronto. En ese momento, Ye habló. Respecto a Beist, hay algo que me gustaría recordarte, considéralo una sugerencia personal. La expresión de Ningguang se tornó seria al instante. Su excelencia, por favor, hable. Que el Miyelit instale barreras a lo largo de la costa para protegerse de los tsunamis, dijo Ye con voz serena. Beist es enorme. Si enviara maremotos que se estrellaran contra el puerto de Liyue, sería difícil detenerlos sin preparación previa. Las expresiones de Ningguang y Keqing se ensombrecieron de inmediato. Sin el recordatorio de Ye, realmente no habían considerado esta posibilidad. Aunque Ningguang había preparado a Iki como una contingencia, y Ganyu sin duda se uniría a las operaciones militares cuando llegara el momento, ella todavía prefería no confiar en el poder de los adeptis si era posible, de lo contrario, no tendría ningún derecho a hablar con ellos en el futuro. Gracias por el recordatorio, Su Excelencia.
Haré los arreglos necesarios de inmediato. Los tres partieron juntos. Antes de partir, Kekin, que había mantenido la cabeza gacha durante toda la visita, no pudo resistirse a echar una última mirada al legendario obispo supremo de Fontaine. Desde que vio su fotografía en posesión de Ningguang, había soñado con él muchas veces. Ahora que lo tenía frente a frente, no pudo evitar sentirse nerviosa. Después de todo, fantasear con alguien y luego conocerlo en persona haría que cualquiera se sintiera un poco avergonzado. Cuando salió, Kekin negó con la cabeza, disipando esas emociones. Había una gran batalla por delante, necesitaba recomponerse. Capítulo 179. La realización de Zhongli. La primera vez que pisé la cámara de Jade, me paré al borde de la plataforma alta, mirando hacia el puerto de Liyue desde el cielo. En ese momento pensé, un día, la sombra de la cámara de Jade se extendería sobre las 7 naciones. Incluso ahora, mi deseo sigue siendo el mismo. Sin embargo, esta reconstrucción de la cámara de Jade no es solo por mi propio bien. Espero que, pase lo que pase, la cámara de Jade siempre flote sobre el puerto de Liyue, dando testimonio de la prosperidad y la paz del mundo mortal. Y espero que todos ustedes puedan presenciarlo conmigo. Después de que Ningguang terminó su discurso sobre la reconstrucción, agitó la mano casualmente y anunció oficialmente: comienza la ceremonia de ascensión. Estabas en el puerto con Furina. Detrás de ellos, Astrea, custodiada por sus asistentes, observaba nerviosamente el mar. Mientras la cámara de Jade se elevaba hacia el cielo, los tres voltearon la mirada hacia arriba. Ya viene, obispo supremo. La voz temblorosa de Astrea resonó en sus oídos, lo que provocó que Furina mirara hacia el mar distante. El cielo despejado se oscureció en un instante y bajo las olas se agitaron corrientes turbulentas. Astrea dijo suavemente: no intervengas. Lo sé. Astrea ya no era la niña despistada que había sido al llegar a Liyue. Tras innumerables cenas con Zhongli, había comprendido sus intenciones, que Liyue se esforzaba por liberarse de la influencia de los adeptos y los dioses y entrar en una era de gobierno humano. Aunque Astrea no era ni un adepto ni un dios, simplemente un ser humano común y corriente bueno, una marioneta común y corriente, su poder no era menor que el de lo divino. Si ella interfiriera precipitadamente en los asuntos de Liyue, el llamado gobierno humano no sería más que una broma. El Geo Arcan no quería ver eso. Los adeptos no querían ver eso. La propia Liyue no quería ver eso. Y Astrea tampoco. Entonces Astrea juntó las manos, cerró los ojos y oró con la mayor sinceridad. Oh, Dios del agua, por favor protege a Liyue. Al oír esto, las comisuras de la boca de Furina y Ye se crisparon al mismo tiempo. Incluso Zhongli, que acababa de avanzar tras ellas, no pudo evitar mirar a Astrea con incredulidad. ¿Pedirle al Dios del agua que proteja a Liyue? Si alguien más escuchara esto, podría asumir inmediatamente que el arconte Hidro estaba tratando de apoderarse de Liyue después de la muerte del arconte Geo. Por suerte, Zhongli no era de los que se apresuraban a sacar esas conclusiones. Durante el último año, había llegado a comprender a Astrea por completo. Astrea adoraba a la diosa del agua, así que, por supuesto, le rezaba en momentos de necesidad, jamás le rezaría al arconte Geo. En resumen, su mente era demasiado directa como para darle demasiadas vueltas. Después de una breve pausa de exasperación, Zhongli continuó adelante y tomó su lugar junto a Ye. Ye, ¿qué estás planeando exactamente? Astrea fue la primera en reaccionar a la pregunta de Zhongli. Ah. Señor Zhongli. Ah. Oh. Lo siento, señor Zhongli. No quise, solo estaba No te preocupes, Rea. Si Foukeles está dispuesta a extender su protección a Liyue, me encantaría.
bien, bien. Astrea se palmeó el pecho con alivio. Claramente, solo después de ver a Zhongli se dio cuenta de lo que acababa de decir. Afortunadamente, Zhongli fue magnánimo y no le importó. En realidad, aunque era un poco absurdo, era el tipo de absurdo que, en lugar de molestar, causaba gracia. Zhongli jamás se ofendería por algo así. Los 7 arcontes nunca fueron enemigos. Al contrario, se suponía que eran aliados que se cuidaban y se ayudaban mutuamente. Después de todo, nominalmente, todos eran subordinados de los principios celestiales. Zhongli nunca había visto a los demás dioses como rivales, sino, dicho sin rodeos, como colegas. Cuando Venti visitó Liyue por primera vez, Zhongli asumió que el arconte vecino había venido buscando ayuda para algún problema grave, e incluso se había preparado para ofrecer ayuda sin importar el costo. ¿Quién hubiera imaginado que Venti solo quería beber con él? Ese arconte Anemo, Barbatos, había abandonado sus deberes y había dejado su nación únicamente para vagar por Liyue en busca de diversión. Una vez que terminó el intercambio entre Astrea y Zhongli, Ye finalmente respondió a la pregunta directa de Zhongli. Lo que Lady Forana desea hacer es lo que yo deseo hacer. Entonces, Furina, ¿qué deseas hacer? Para disfrutar del espectáculo, por supuesto. Furina abrió los brazos, con el rostro iluminado por la admiración mientras observaba la escena frente a ella, una enorme bestia marina emergiendo de las olas y recibiendo una avalancha de ataques de los Miyelit. ¡Qué vista tan magnífica! Los humanos son criaturas verdaderamente fuertes y confiables. Con razón estás tan dispuesto a confiarles, Liyue, Morax. Zhongli miró profundamente a Furina pero no dijo nada. Tenía sus teorías sobre la situación actual de Foukeles. Durante las reuniones de los 7 originales, quien siempre parecía más preocupado era Egeria, la diosa del agua. Zhongli sabía bien que la profecía era el mayor desafío que enfrentaba el arconte Hidro, sin importar qué generación ostentara el título. Cualquier dios se esforzaría por resolver la profecía, pero a pesar de los esfuerzos de Egeria a lo largo de los años, no había encontrado ninguna solución. Porque no podía rechazar los deseos puros de las oceánidas. El problema de Egeria no residía en nada más que en su incapacidad de negar el simple deseo de las oceánides de convertirse en humanas. Mucho antes de convertirse en la arconte Hidro, incluso antes de ser una diosa, Egeria ya había comenzado a transformar a las oceánides en humanas. En ese momento, ella no era la Hydro Orcan sino el corazón del mar primordial, creada por una de las 4 sombras brillantes, el dios de la vida, para reemplazar al soberano dragón Hidro. En esencia, era una dragona elemental de agua de creación divina. La existencia de Egeria ocupaba el trono del dragón Hidro en Teyvat, lo que significaba que mientras ella viviera, no podía nacer un nuevo dragón Hidro, de forma similar a cómo se fijaban los tronos de los 7. El puesto de dragón Hidro fue ocupado por Egeria, así que hasta que ella lo dejara vacante, no podía surgir ningún nuevo dragón Hidro. Naturalmente, como la que estaba sentada en el lugar del dragón Hidro, Egeria ejercía la autoridad del dragón incluso antes de ascender como arconte Hidro, lo que le valió el título de corazón del mar primordial entre los mortales. Fue durante esta era que Egeria comenzó a conceder los deseos de las oceánidas, transformándolas en humanas. Más tarde, debido a diversas circunstancias ya que las demás naciones ya habían coronado a sus arcontes, mientras que Fontaine no contaba con ningún dios, lo que impedía que nadie reclamara el puesto de arconte Hidro en Celestia, la orden de Teyvat quedó incompleta sin un arconte Hidro. Por esta sencilla razón, Egeria recibió un fragmento del poder del primordial, se le concedió el estatus de dios y ascendió como arconte Hidro. En ese momento, Egeria tenía una inmensa autoridad. Para los demás arcontes, el trono divino podría no haber sido particularmente significativo, pero para Egeria, sentarse tanto en el trono del dragón Hidro como en el asiento del arconte Hidro significaba que ejercía la autoridad completa del dragón Hidro, todo el poder del antiguo dragón. Pero fue inútil. Absolutamente inútil.
La profecía seguía sin resolverse. Digámoslo de nuevo, el problema no residía en nada más que la incapacidad de Egeria de rechazar el deseo de las oceánidas de convertirse en humanas. La profecía decretada por Celestia establecía que todos los fontainianos se disolverían en el mar se refería aquí al agua marina primordial. Sin embargo, mientras Egeria viviera, esto jamás podría suceder. Con la autoridad absoluta del dragón ancestral, Egeria tenía control absoluto sobre el mar primordial. Mientras viviera, las aguas jamás subirían. En otras palabras, la profecía solo podía comenzar tras su muerte. ¿Pero podría Egeria resolver la profecía antes de su muerte? Ella no pudo. Porque no podía negarse a los deseos de las oceánidas. Incluso tras la muerte de Egeria, los fontainianos que ella creó continuaron cumpliendo el deseo de las oceánides de convertirse en humanos. Para entonces, la autoridad del dragón se había dividido una vez más, lo que significaba que, aunque Egeria hubiera podido convertir a todos los fontainianos en verdaderos humanos durante su reinado, tras su muerte, los fontainianos nacidos en las oceánides los reemplazarían gradualmente. Sí, digámoslo una vez más, la raíz de todo fue la incapacidad de Egeria para negarse a los deseos de las oceánidas. De lo contrario, la profecía tal vez nunca habría tomado esa forma. Las decisiones de Egeria moldearon el futuro predicho por la profecía, fruto de su naturaleza. Incluso si le hubieran dado 100 oportunidades para volver a elegir, habría tomado la misma decisión. No fue el futuro de la profecía lo que dictó las decisiones de Egeria, sino las decisiones de Egeria las que dictaron el futuro de la profecía. Ella era la raíz misma de la existencia de la profecía, por lo que su carga de pecado no era injusta en lo más mínimo. Y Zhongli entendió todo esto a grandes rasgos. Sabía que la profecía era inevitable. Sabía que Egeria moriría algún día. Sabía que el único que realmente podría resolver la profecía era el próximo arconte Hidro. Cuando una vez vio a Egeria llevar a Foukeles a una reunión de los 7, Zhongli ya lo había adivinado, Foukeles era la sucesora elegida de Egeria. Y ahora, Zhongli vio los focalores no habían defraudado las expectativas de Egeria. Ella se esforzaba de verdad por cumplir la profecía de Fontaine. Separar su divinidad, usar su humanidad para engañar a los principios celestiales, ocultar su divinidad más allá de su mirada, este debe ser el plan de los focalores. Pero incluso si ella es tú, sigue siendo una simple humana. ¿Foukeles, no es esto demasiado cruel? Cuando este pensamiento cruzó su mente, Zhongli suspiró una vez más y luego retiró su juicio sobre la crueldad de los focalores. Cuando pensó en todo lo que Foukeles había arriesgado y en todo lo que ella aún sacrificaría, no pudo condenarla. Porque aquella joven que una vez conoció, aquel dios que no había visto en tanto tiempo, realmente había dado todo lo que podía por Fontaine. ¿Quién, además de la propia Furina, tenía derecho a culparla? Y Furina, la única con derecho a condenar a Foukeles, la muchacha que había cumplido su contrato y protegido a Fontaine durante 500 años sin flaquear, ¿cómo podría reprocharle jamás a Foukeles? Capítulo 180, Resistiendo el ataque definitivo 1. En Fontaine, existe un sistema de duelo por poder único, muy parecido al duelo ante el trono de Inazuma, que es una tradición nacional distintiva. Si un sospechoso acusado de un delito en Fontaine no desea comparecer ante el tribunal, puede solicitar un duelo con un apoderado. Si pierde, deberá aceptar obedientemente el juicio; si gana, quedará exento de juicio. A primera vista, esta regla puede parecer absurda. Después de todo, la culpabilidad o la inocencia aparentemente se determinan por la fuerza. Incluso si uno es realmente culpable, siempre que derrote al duelo proxy, puede evadir la responsabilidad. Casi parece tomar la ley a broma. Sin embargo, la regla de Fontaine existe por una razón. La justicia requiere fuerza para mantenerse. La justicia sin fuerza no es más que un ideal vacío y ridículo. Y al menos hasta ahora, la justicia de Fontaine nunca se ha convertido en un hazmerreír.
¿Por qué mencionar esto tan abruptamente? Porque Furina se siente un poco nerviosa en este momento. La batalla entre Liyue y Ocial quizá no sea tan devastadora como la ira de Ocial, pero aún así puede describirse como una tormenta de olas imponentes. Aunque Furina afirma que solo está allí para presenciar el espectáculo, en realidad está aterrorizada. Después de todo, es la primera vez en su vida que se enfrenta a una escena así. En el pasado, como arconte, siempre evitaba situaciones que requirieran que el arconte Hidro desplegara su poder. Y tras el nombramiento de Ye como obispo supremo, ha estado bajo una política de protección integral para Furina. ¿Qué? ¿Que la fuerza de un dios no necesita protección? Una cosa es que un dios necesite protección, otra es que tengamos el valor de protegerlo. ¿Acaso te falta la más mínima fe para luchar por tu deidad? Si es así, ¿qué derecho tienes a implorar protección divina? Gracias a esta propaganda de lavado de cerebro, nadie ha cuestionado jamás las meticulosas medidas de seguridad que rodean a Furina. En estas circunstancias, Furina se ha encontrado con aún menos peligros. Básicamente, las únicas escenas de combate que ha presenciado son los duelos donde los duelistas defienden la justicia de la corte. Pero esos duelos son meras batallas entre humanos. Incluso la proxy de duelo más fuerte del momento, Clorinde, quien podría considerarse un monstruo en términos de fuerza, siempre se ha contenido en sus duelos, ya que sus oponentes suelen ser humanos en lugar de monstruos. Por lo tanto, nunca ha mostrado su verdadero poder como cazadora. Un cazador es un experto en cazar monstruos, y todas sus técnicas de combate están diseñadas para monstruos, no para humanos. En resumen, cada batalla que Furina ha presenciado ha sido un combate a escala humana. Esto no significa que el combate a escala humana sea más débil que el combate a escala monstruosa. Por ejemplo, el estilo de lucha de Zen es a escala humana, pero su fuerza rivaliza con la de un dios. Es simplemente una diferencia de enfoque, pero dejando de lado los niveles de poder, el espectáculo por sí solo no es comparable. Basta con mirar la exhibición de Liyue, ¿no parece cientos, miles de veces más impresionante que la de Zen? Y para Furina, una mortal común y corriente sin poder alguno, lo que realmente la hace comprender lo que significa la fuerza no es la capacidad bruta, sino precisamente este tipo de espectáculo. Ahora ella tiene un logro. Siendo sincera, cuando Furina escuchaba esas leyendas, las consideraba cuentos, relatos sobre el poder de los dioses, sobre la imponente Neuvillette, sobre la formidable Ye. Solo tenía una vaga idea de lo que significaba poder. Furina no tenía una idea tangible de la fuerza, pero ahora, si no fuera porque su racionalidad le decía que era imposible, incluso podría pensar que la gigantesca serpiente marina que tenía delante era más fuerte que Neuvillette y Ye, porque nunca los había visto desatar un poder a tal escala. Si, dijo Furina en un tono normal, ¿crees que Liyue puede ganar esta batalla? Ye respondió con calma. Ganarán. Incluso sin la intervención de los adeptos, Liyue solo puede manejar las amenazas a Beist. Furina se relajó y suspiró con una sonrisa. Incluso sin la protección de su dios, los humanos aún pueden defenderse de tal amenaza. Nada podría traer mayor alegría a una deidad. En efecto, la fuerza de la humanidad nunca es débil, dijo Zhongli en voz baja. En ningún otro momento he estado tan convencido del poder de la humanidad. Lo que Furina no sabía era que mientras Zhongli decía esas palabras, su mirada estaba fija en ella. Incluso cuando decidió renunciar como Geo Arcan, Zhongli aún albergaba dudas sobre la humanidad, de lo contrario, no habría organizado semejante prueba. Como dijo, al observar a Furina, sintió por primera vez una fe tan inquebrantable en la fuerza de la humanidad. Entonces, Zhongli se dio la vuelta y se alejó. Como había confirmado que Ye solo lo estaba probando y que no tenía intención real de matar a Beist, Zhongli no necesitaba quedarse más tiempo. Mientras Beist siguiera con vida, el odio no se dirigiría completamente al puerto de Liyue, eso era suficiente. Y justo después de que Zhongli se fuera, este gran espectáculo finalmente alcanzó su clímax.
Incapaz de soportar el asalto combinado del Miguelit y el bombardeo de alta tecnología, adeptal, de la cámara de Jade, Beist finalmente desató un maremoto colosal en represalia. Al presenciar esto, Ningguang se sobresaltó al principio, luego suspiró con alivio y frustración. Gracias a la advertencia del Obispo Supremo, de lo contrario no habríamos tenido más opción que pedirle a Ganyu que interviniera. Alivio, porque había seguido el consejo del Obispo Supremo y había hecho que Miguelit estableciera una barrera temporal a lo largo de la costa. Frustración, porque no había pensado en ello ella misma y necesitaba el recordatorio del Obispo Supremo, un claro reflejo de la brecha en su previsión. Esta pequeña diferencia de consideración puede parecer insignificante, pero la disparidad entre las personas se construye precisamente sobre esos detalles. Y justo cuando Ningguang estaba perdida en su frustración, no se dio cuenta de que el viajero entró en acción ante el peligro y cargó directamente contra Beist. La expresión de Ningguang cambió al instante. Espera. Viajero. No hay necesidad. Su llamada llegó demasiado tarde. Ante el ataque del viajero, Beist no lo subestimó, al contrario, contraatacó de inmediato, con sus fauces brillando con una luz azul. La escena podría resumirse así: el viajero entró. El viajero se desplomó en el ataque definitivo. El viajero fue derribado de un solo golpe. Afortunadamente, Zen atrapó al viajero, luego inmediatamente congeló el maremoto con furia, lista para luchar contra Beist hasta la muerte. El cuerpo del viajero es ridículamente resistente, comentó Ye suavemente, viendo cómo Beist finalmente decidía huir mientras el viajero, que acababa de recibir un ataque definitivo, perseguía a Zen sin dudarlo. Resistencia mágica 0, pero la resistencia física debe ser máxima. HM. ¿El ataque de Beist era mágico o físico? No nos detengamos en esas trivialidades. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube. Razo 518. El último cazador. Brandon Hermosilla. Canelita. Utomidueña. Marco Antonio Paredes de Jesús. Jordin Muñoz. Eric Zamora. Bokchiteboch 01. Isk Sayain. Dylan Gómez. Sebastián Agustín Gómez. Sebastián Humberto Martínez Abarca. Nicot 091. Andy Pariona. Saito Dávila. Tomás Ramos. ZD1. Verde 123K. Fanfex. Jonathan Fernando Diego Morales. El Siugu. Pato-Feliz. Daiki S2. Infinite Cross. Stars Cremosa. Ronin. Ángel Valdés. Fosrandom 13. Kinji Fukuara. Yogurt. Pavel Riveros Villasana. Aiden Strike, CL. Otto JPG. Gabriel Mendoza. Me-encanta-dormir, 1020. Mufasa. Yagami. Madara Animes. Lacter Fandub. New Face HRT. Johnny Leone. Eric Santiago. Jesús García. Tom SM. Carlos Ramírez. Bradley Torres Enquis. Juan José Mejía. Lucas. Edgar Hernández Gómez. Eduardo Om. Diego Vázquez Montesa. Luis Fernando. Saico.
Andrés Vidal. Adonis Alvarez. Milton López. José Luis Rodríguez García. Lucas Alves de Moura. Aitor Torre. Fardeus. 28F. Coro 0459. José Jiménez. Josué Castro. Germán Vázquez. Giancarlo Romero. Johnny Alexander Córdoba Herrera. Ronald Alba Colque. Edgar Aguirre Quiroga. Fernando Gijón. K4T. José Díaz. Johan Amaro Portillo. Eco. Darkus. Salmón Buc. Francisco Álvarez. Alejandro 9901 Anime. Juan Carlos Islas Valles. Song Hyun Park. Michael. Dio Brando. Destorollar. Saúl Harold Cisneros Mora. Madara Uchía. Víctor Hernández. Goliat Sparta. Abraham Alvarado. Muerto 333. GSH. Loco Chan. Hank. WMJ. Kiro. Tiago Ramayón. Daniels. Multiversal 131. Neofanfix 11. Dead Mask. Landon Vargas. David Flores. Ricardo. Ernestio. Rodrigo Olvera. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Sir CF. CWV. Diar Mundo. L. Lord X. El Jugador. Daniel Zamudio. Ricardo Rivas Alberto. Luis Engels Rodríguez Giraldo. Rabos. Juan Cárdenas. Brocha Live. Poncada. TRBRK. Bill Casas. Eduardo García 2389. USS Amman. Max Pollo. Alberto Castillo González. Lian. Souta. Hiraya Uzumaki. Cosme Márquez Tecpa. Jestir. Papa Frita, V. Iturbe Díaz Ángel. Cotoria Kane. Salvador García. Cronos-1524. Paz Edson. Jonathan Gómez. The Penguin. Roberto Diego. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Santino Moreno. Narufan 01. Víctor Lenovón. Cristian Domínguez. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Stax 2025. Kim Moimon. Brandon Niño Edgar número 21. Patreon. Avionado. Cristian Santana. Daniel Torres. Dantesco 32. Edgar Cañedo. Eduardo Silva. FX. Jason Cruz.
José Núñez. Quiso sin vida. Safkiel 0214. Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capos.